Los RPG, también conocidos como role-playing games o juegos de rol, son uno de los géneros más queridos de los videojuegos. Nos invitan a meternos en la piel de un personaje, explorar mundos inmensos, tomar decisiones y vivir aventuras que se sienten casi como una segunda vida. Pero detrás de la magia y la fantasía, este género también esconde un lado oscuro. Historias perturbadoras, teorías inquietantes, desarrolladores misteriosos que desaparecieron sin explicación, bugs que parecían mensajes ocultos, e incluso juegos fanmade que rozan lo prohibido. Desde títulos mundialmente famosos hasta proyectos olvidados en rincones de internet, los RPG tienen un iceberg tan profundo que no todos se atreven a explorarlo. Hoy vamos a sumergirnos en él, desde lo más visible y popular, hasta lo más raro, perturbador y oculto. Este es el iceberg de los juegos RPG. Cuando pensamos en RPG, lo primero que viene a la mente son los clásicos que marcaron generaciones. Y en la superficie de este iceberg, encontramos los más populares y también las leyendas más conocidas. Uno de los primeros nombres inevitables es Final Fantasy VII, un RPG que definió a toda una época. Más allá de su historia épica, lo que lo vuelve parte de este iceberg es el momento traumático en el que Aerith muere. Fue tan impactante para los jugadores de los 90 que todavía hoy circulan rumores de supuestas formas ocultas de revivirla, mods, y hasta códigos falsos en revistas de la época. Nada de eso era real, pero el mito se mantuvo vivo por décadas. Otro clásico es Pokémon, un RPG disfrazado de juego infantil, que ha sido protagonista de leyendas urbanas perturbadoras. La más famosa es la del pueblo Lavanda en Pokémon Rojo y Azul, con su música inquietante que supuestamente provocaba mareos y malestares en los niños. Aunque Nintendo lo desmintió, el mito quedó como una de las creepypastas más emblemáticas de los videojuegos. No podemos dejar fuera Undertale, un RPG moderno que conquistó Internet con su estilo minimalista y su sistema moral, donde cada decisión del jugador importa. Lo perturbador surge cuando hablamos de la ruta genocida, un camino en el que el jugador debe destruir todo lo que encuentra. Muchos fans aseguran que esa experiencia no solo incomoda, sino que también hace que el juego rompa la cuarta pared, como si supiera demasiado sobre ti. Otro gigante de los RPG es The Elder Scrolls V, Skyrim, un juego de mundo abierto lleno de libertad, y también de bugs que se volvieron legendarios. Caballos voladores, dragones que vuelan hacia atrás, personajes que aparecen sin piel, errores tan absurdos que llegaron a parecer intencionales. Aunque no sean exactamente perturbadores, forman parte de esas curiosidades que se convirtieron en leyenda dentro de la comunidad. También está Earthbound, conocido en Japón como Mother 2. Aunque entraremos más en detalle en niveles más profundos, en la superficie basta mencionar su estética extraña y el contraste entre lo infantil y lo inquietante. Muchos jugadores lo describen como un juego que parece feliz en la superficie, pero te deja con una sensación rara al terminarlo. Finalmente, hay que mencionar las creepypastas más famosas inspiradas en RPG Pokémon Black, el hack falso con un Pokémon fantasma, los rumores de cartuchos embrujados de Zelda y hasta supuestas partidas corruptas de Skyrim forman parte de lo que cualquier fan de videojuegos ya escuchó alguna vez. Son historias que, aunque falsas, construyeron buena parte del imaginario de lo que llamamos los mitos de los RPG. En esta primera capa del iceberg, vemos juegos masivos y leyendas que prácticamente todo fan del género conoce. Pero esto es solo el inicio. Porque si seguimos descendiendo, los RPG empiezan a mostrar su verdadero rostro oscuro, referencias demoníacas, teorías inquietantes y desarrolladores que dejaron rastros turbios en sus creaciones. Nivel 2. En este segundo nivel, los RPG empiezan a mostrar ese contraste entre lo épico y lo perturbador que los ha hecho tan fascinantes. Uno de los ejemplos más comentados es Earthbound. A primera vista, es un RPG colorido y alegre, pero en su parte final enfrentamos a Gigas, un jefe que parece un amasijo de formas abstractas y gritos electrónicos. Muchos fans han señalado que el diseño y la atmósfera del combate se parecen inquietantemente a una escena de abuso, y algunos aseguran que el creador, Shigesato Itoi, se inspiró en un trauma infantil al ver una película con violencia explícita. Aunque nunca lo confirmó, esa interpretación convirtió a Gigas en uno de los jefes más perturbadores de la historia de los RPG. Otro título que se mueve entre lo mítico y lo demoníaco es Shin Megami Tensei.
Este RPG japonés se caracteriza por poner al jugador frente a dilemas morales extremos y enfrentarlo a deidades y demonios de múltiples culturas. Para muchos, el juego es casi un ritual interactivo. Invocar entidades, negociar con ellas y sacrificar compañeros es parte de la experiencia. Durante los años 90, este tipo de contenido generó polémica en Occidente, llegando a ser censurado en varias regiones por sus claras referencias satánicas y religiosas. Final Fantasy VIII también tiene su lugar en este nivel, no solo por su historia enrevesada, sino por rumores que se convirtieron en teorías populares. La más famosa es la llamada Squall está muerto, que sostiene que todo lo que ocurre después del primer disco es un sueño o delirio tras la muerte del protagonista. A esto se suman supuestos mensajes ocultos en su banda sonora que, según algunos jugadores, incluían frases inquietantes al escucharse al revés. Aunque es probable que solo fueran coincidencias, ayudaron a construir la idea de que el juego escondía significados más oscuros de lo que parecía. En el mundo de Pokémon, más allá del pueblo Lavanda, existieron otros mitos inquietantes. Uno de ellos es el cartucho maldito de Pokémon Creepy Black, que circuló como creepypasta en foros de internet. Según la historia, este juego tenía un Pokémon fantasma que podía eliminar permanentemente a los oponentes, incluso sus entrenadores. Aunque era falso, se viralizó tanto que hoy se considera parte del folclore del género RPG. También es importante mencionar el caso de juegos fanmade de RPG Maker que, a pesar de su aspecto inocente, comenzaron a incluir contenido violento y traumático. Algunos fueron eliminados de la red por sus propios creadores tras recibir críticas o por miedo a repercusiones legales. Estos proyectos caseros mostraron cómo el formato RPG puede transformarse en un medio para explorar lo más oscuro de la mente humana. Finalmente, está el tema de los bugs perturbadores. Más allá de ser simples errores, en juegos como Skyrim o Oblivion hubo glitches que daban la impresión de estar frente a algo más. Personajes que te observaban fijamente, animaciones deformes o eventos que parecían mensajes ocultos. Aunque se explican como fallos del motor gráfico, los fans los convirtieron en parte del imaginario inquietante de los RPG. En este segundo nivel, el género deja de ser inocente y empieza a mostrar ese rostro ambiguo que mezcla lo fantástico con lo inquietante. Pero si seguimos bajando, encontraremos historias no solo dentro de los juegos, sino también fuera de ellos, en la vida real de los desarrolladores y en polémicas que hacen aún más turbio este iceberg. Nivel 3. Si en los niveles anteriores exploramos leyendas dentro de los juegos, en este nivel nos toca mirar a los responsables de crearlos. Y lo que encontramos es tan fascinante como inquietante. Uno de los casos más sonados en los últimos años fue el de Yuji Naka, famoso por ser uno de los padres de Sonic the Hedgehog y responsable de RPG como Phantasy Star Online. En 2022, Naka fue arrestado en Japón por uso de información privilegiada en la bolsa de valores. La noticia sacudió a la industria. Alguien que había marcado la infancia de millones terminó envuelto en un escándalo que lo dejó marcado como uno de los grandes caídos del gaming japonés. Otro caso llamativo es el de Ted Woolsey, el traductor encargado de llevar al inglés algunos de los RPG más importantes de los 90, como Final Fantasy VI y Chrono Trigger. Aunque no se trata de un crimen, su trabajo estuvo lleno de decisiones extrañas, frases modificadas, diálogos suavizados y hasta chistes rarísimos que nunca existieron en el original japonés. Muchos fans sienten que arruinó o distorsionó el mensaje original, lo que llevó a años de discusiones sobre censura y manipulación cultural en los RPG. Y luego están los desarrolladores independientes, aquellos que con RPG Maker o con proyectos caseros dieron vida a juegos perturbadores. En algunos casos, los creadores desaparecieron de internet después de lanzar sus obras. El ejemplo más conocido es Kikiyama, el misterioso autor de Yume Nikki. El juego se volvió un fenómeno de culto, pero su creador prácticamente se esfumó. No hay fotos, entrevistas ni declaraciones públicas. Algunos piensan que lo abandonó por problemas personales, otros creen que simplemente no soportó el peso del fenómeno. Lo cierto es que su silencio solo alimentó la idea de que había algo más oscuro detrás de su obra. En el lado aún más turbio, encontramos historias de creadores que proyectaban sus obsesiones en sus RPG. Algunos títulos fanmade en Japón fueron acusados de incluir contenido con referencias explícitas a abusos o violencia real.
Estos juegos solían ser eliminados rápidamente de foros y repositorios, pero no antes de que circularan rumores sobre sus autores, personas con comportamientos extraños, testimonios de antiguos amigos o incluso teorías de que usaban los juegos como catarsis personal. No podemos olvidar a Kenji Eno, creador de juegos experimentales como D. Aunque no es un RPG en sentido puro, su influencia tocó a muchos desarrolladores del género. Su vida estuvo marcada por lo excéntrico y lo oscuro, desde lanzar juegos con finales inquietantes hasta sabotear deliberadamente la distribución de sus títulos para generar escándalo. Finalmente, están las anécdotas turbias de la industria japonesa de los 80 y 90, cuando los RPG comenzaban a consolidarse. Hay relatos de estudios que forzaban a sus empleados a jornadas casi inhumanas, con programadores durmiendo debajo de sus escritorios, y de guionistas que se quebraban emocionalmente en medio del desarrollo. Para muchos, este desgaste se nota en los finales depresivos o en los mundos extrañamente hostiles de algunos RPG clásicos. En este nivel del iceberg, entendemos que los RPG no son solo productos de fantasía, sino también espejos de quienes los crean. Y, como en toda obra de arte, lo que esconden los creadores puede ser más perturbador que lo que vemos en pantalla. Nivel 4. Si hay algo que caracteriza a los RPG de culto es que parecen pequeños proyectos inocentes, hasta que los juegas en serio. Y es ahí donde se transforman en experiencias perturbadoras que dejan al jugador con más preguntas que respuestas. El primer nombre obligatorio aquí es Yume Nikki, creado por el misterioso desarrollador conocido como Kikiyama. A simple vista parece un juego experimental hecho en RPG Maker, pero rápidamente se vuelve una pesadilla surrealista. Encarnas a Madotsuki, una niña que explora mundos de sueños cada vez más extraños, pasillos infinitos, criaturas deformes, lugares sin sentido lógico. No hay combates ni objetivos claros, solo la sensación de estar atrapado en la mente de alguien profundamente perturbado. Con los años, muchos jugadores han interpretado el juego como una metáfora de traumas infantiles, depresión o incluso abuso. La desaparición de Kikiyama del ojo público hizo crecer aún más el misterio. ¿Era Yume Nikki un simple experimento o un diario disfrazado de videojuego? Otro título infaltable es Magical Castle, creado por el artista conocido como Funamusea. Este juego combina gráficos kawaii con un trasfondo grotesco, un castillo habitado por criaturas adorables llamadas mojecos, que en realidad son violentas, obsesivas y perturbadoras. El contraste entre lo tierno y lo sangriento genera un efecto inquietante, como si el propio juego quisiera incomodar deliberadamente al jugador. Magical Castle se volvió popular en comunidades de internet porque parecía un juego prohibido escondido detrás de una fachada infantil. También está Off, desarrollado por el creador belga Maurice Ghost. Este RPG se caracteriza por su atmósfera surreal y minimalista, donde controlas a The Batter, un personaje que parece tener una misión divina: purificar un mundo extraño lleno de entidades bizarras. A medida que avanza la historia, las interpretaciones se vuelven más oscuras. Algunos lo ven como un viaje al purgatorio, otros como una crítica a la moralidad del jugador. Su estética simple pero opresiva lo convirtió en una obra de culto para quienes buscaban algo diferente y perturbador. No podemos olvidar a Lisa, The Painful, un RPG con humor negro y mecánicas despiadadas. En este juego post-apocalíptico, cada decisión puede costarte a tus compañeros de forma permanente, y no hay vuelta atrás. Además de los combates, el juego está plagado de escenas grotescas, personajes deformes y momentos donde el humor absurdo se mezcla con la tragedia. Muchos lo consideran una de las experiencias más emocionalmente dolorosas que un RPG puede ofrecer. En este nivel también encontramos títulos como Corpse Party, un RPG de terror donde un grupo de estudiantes queda atrapado en una escuela embrujada. Aunque más conocido en la escena del horror, su origen en RPG Maker lo conecta con esta tradición de juegos que nacen con herramientas simples pero transmiten un terror crudo. Lo interesante de todos estos RPG de culto es que comparten un mismo patrón: creadores misteriosos, estéticas engañosas y mensajes oscuros escondidos bajo la superficie. No son éxitos comerciales masivos, pero sí dejaron una huella profunda en comunidades de nicho que se obsesionaron con interpretarlos y difundirlos como si fueran piezas prohibidas. Aquí es donde el iceberg deja de ser solo curiosidad y empieza a tocar lo verdaderamente perturbador. Porque si seguimos bajando, encontramos juegos que no solo inquietan. Hablamos de títulos prohibidos, eliminados de internet, y de historias que muy pocos se atreven a contar.
Nivel 5. En este nivel del iceberg entramos a los rincones más extraños del mundo de los RPG. Ya no hablamos de títulos de culto conocidos en foros, sino de juegos que fueron eliminados, censurados o que se convirtieron en leyenda porque muy pocos lograron jugarlos antes de que desaparecieran. Uno de los ejemplos más comentados es Verhoeven, un RPG japonés lanzado originalmente en Sega Saturn en 1998. Aunque tuvo un remake años después, su primera versión quedó como un juego extraño, con atmósferas opresivas y simbolismo religioso mezclado con elementos de tortura. Muchos jugadores lo describieron como una experiencia espiritual perturbadora, casi un viaje al infierno disfrazado de videojuego. No fue un éxito en ventas, pero quienes lo jugaron lo recuerdan como uno de los RPG más incómodos jamás creados. En los foros japoneses de principios de los 2000 también se hablaba de RPG Maker Games prohibidos, juegos creados por usuarios anónimos que incluían contenido extremadamente violento o sexual. Algunos de estos juegos eran eliminados apenas salían, pero copias circulaban en la Deep Web o en servidores privados. Las descripciones que han sobrevivido hablan de mundos donde el jugador era obligado a realizar actos perturbadores, lo que los convirtió en juegos fantasma, títulos que quizás nunca existieron del todo, pero cuya fama quedó grabada en la memoria de quienes los mencionaban. También están los relatos de desarrolladores que colapsaron mentalmente durante la creación de sus RPG. En Japón y en Occidente, hubo casos de pequeños equipos indie que abandonaron proyectos tras experimentar crisis personales. Algunos juegos quedaron a medio terminar, liberados como demos incompletas que hoy circulan como rarezas. Los jugadores suelen analizarlos como si fueran pistas del estado mental de sus creadores, escenarios incompletos, diálogos incoherentes y diseños perturbadores que parecían reflejar un descenso personal a la oscuridad. Otro mito recurrente es el de los cartuchos alterados. Se dice que existió una versión modificada de Final Fantasy III para la Famicom que contenía escenas imposibles de encontrar en el original, personajes ensangrentados, mensajes críticos y enemigos que parecían romper la cuarta pared. Nunca se confirmó su existencia, pero las descripciones se transmitieron de jugador en jugador, alimentando la idea de que en algún rincón perdido existían ediciones de RPG que nadie debería jugar. En comunidades occidentales también se hablaba de RPG fan-made que fueron retirados tras generar polémica. Algunos incluían referencias explícitas a tragedias reales, lo que provocó rechazo inmediato. Los pocos que alcanzaron a descargar esos juegos aseguran que se trataba de experiencias tan incómodas que parecía que sus creadores solo querían provocar repulsión en el jugador. Finalmente, hay que mencionar los mods prohibidos. Juegos como Skyrim y Fallout recibieron modificaciones que alteraban drásticamente el contenido, desde escenas grotescas hasta mecánicas que simulaban rituales oscuros. Aunque muchas de estas modificaciones fueron borradas de las plataformas oficiales, sobrevivieron en servidores clandestinos, alimentando la sensación de que había un lado prohibido dentro de cada RPG de mundo abierto. En este quinto nivel del iceberg, vemos cómo el género RPG se conecta con lo prohibido, con lo borrado y con lo que no debía salir a la luz. Juegos que existieron brevemente, o que quizás nunca existieron, pero que de alguna manera siguen vivos en la memoria de Internet como piezas prohibidas. Lo más inquietante es que todavía queda un nivel más profundo. Porque en el fondo del iceberg no solo están los juegos extraños, sino las verdaderas leyendas, íconos ocultos en la Deep Web, finales eliminados demasiado perturbadores para ser publicados y teorías que conectan a los RPG con traumas muy reales. Nivel 6. En el fondo del iceberg de los RPG no hay títulos famosos ni juegos de culto reconocidos. Aquí solo encontramos rumores, leyendas digitales y proyectos que parecen demasiado perturbadores como para ser reales. Uno de los mitos más repetidos es el de los RPG ocultos en la Deep Web. Supuestamente existen juegos creados en RPG Maker con temáticas de abuso extremo, gore explícito o rituales satánicos que nunca llegaron a la superficie de Internet. Se dice que algunos fueron distribuidos en foros cerrados y luego eliminados, pero que todavía rondan en colecciones privadas. Nadie ha podido confirmar su existencia con pruebas sólidas, pero los testimonios de jugadores que dicen haberlos visto siguen circulando como si fueran leyendas urbanas digitales. Otra historia inquietante son los relatos de testers que probaron builds internas de grandes RPG antes de su lanzamiento. Según algunos testimonios anónimos, había finales alternativos que nunca vieron la luz por ser demasiado perturbadores. En foros se habla, por ejemplo,
de un supuesto final eliminado de Final Fantasy X en el que Tidus es consumido lentamente por Sin en una escena grotesca, o de un final de Skyrim donde el jugador podía transformarse en dragón pero terminaba devorando a todos los NPCs de forma brutal. Nunca se confirmó, pero el rumor de estos finales prohibidos sigue alimentando el morbo. Uno de los ejemplos más perturbadores que se suele mencionar es Yume Nikki. Ya hablamos de su rareza en niveles anteriores, pero aquí surge la teoría más oscura, que el juego no es solo una experiencia surreal, sino un diario personal de Kikiyama, su creador. Según esta interpretación, cada mundo representa un trauma, y cada criatura deformada, una memoria reprimida. La idea de que Yomneki sea el reflejo de un pasado lleno de dolor hace que el juego deje de ser solo un RPG experimental y se convierta en una ventana a la mente de alguien que nunca habló públicamente de su obra. Otro mito recurrente es el de los cartuchos embrujados de RPGs, similar a lo que ocurre con Zelda o Pokémon. Hay quienes dicen haber encontrado ediciones extrañas de juegos como Dragon Quest o Shin Megami Tensei que contenían mensajes extraños, glitches imposibles de replicar y diálogos que parecían dirigirse directamente al jugador. Algunos de estos relatos aseguran que, después de jugar, los archivos del ordenador quedaban corruptos o incluso se generaban carpetas con textos misteriosos. En lo más profundo también está la leyenda del Pokémon RPG Fanmade que provocaba convulsiones. Inspirada en el caso real del episodio de Pokémon que causó ataques epilépticos en Japón, se cuenta que alguien creó un RPG con efectos visuales intencionalmente dañinos, distribuido en un foro clandestino. No duró mucho antes de ser eliminado, pero el simple hecho de que alguien pudiera diseñar un juego para hacer daño refuerza la idea de que en el fondo del iceberg no hay diversión, sino peligro real. Y finalmente, hay teorías que hablan de cómo los RPG, al ser experiencias largas e inmersivas, pueden volverse casi rituales interactivos. Pasar decenas de horas en mundos oscuros, escuchando música repetitiva y enfrentando horrores pixelados, puede dejar marcas psicológicas en quienes se sumergen demasiado. En foros se leen testimonios de jugadores que aseguran haber tenido pesadillas recurrentes con Magical Castle o haber sentido paranoia después de largas sesiones en Lisa o Off. En este fondo del iceberg, los RPG dejan de ser simples videojuegos para convertirse en portales a obsesiones, traumas y leyendas imposibles de verificar. No sabemos cuánto de todo esto es real y cuánto es invención colectiva, pero lo cierto es que, después de descender hasta aquí, nunca volverás a ver los RPG con los mismos ojos. Y así, llegamos al final del iceberg de los juegos RPG. Un viaje que empezó con aventuras épicas y terminó en los rincones más oscuros de Internet, donde realidad y ficción se confunden. Los RPGs siempre nos vendieron la ilusión de controlar el destino, pero cuando miras de cerca, descubres que son ellos los que terminan controlándote a ti. Historias perturbadoras, desarrolladores desaparecidos, teorías imposibles y mundos donde los límites entre jugador y personaje se desvanecen. Quizá por eso nos obsesionan tanto, porque en el fondo, los RPG son espejos de nuestra propia mente. Si te atreviste a llegar hasta el final, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Sueldo 666, donde exploramos los icebergs más oscuros, los misterios más inquietantes y los secretos que los gamers preferirían olvidar. Porque en este canal, el juego nunca termina.